Todos espero que estén muy bien, ¿cierto? Esta corresponde a la clase del día, bueno, dice martes, pero es del día miércoles 10 de septiembre, ¿ya? Y corresponde a la continuación de pérdidas de energía, ¿ya? De hecho, repasando brevemente, más arriba están explicadas las pérdidas de energía, pero podemos asociar las pérdidas de energía de sistemas hidráulicos, pérdidas de energía de sistemas hidráulicos, ¿cierto? Podemos asociarla a dos cosas. A el roce con las cañerías, ¿cierto? El rozamiento que tiene el fluido al estar fluyendo, valga la redundancia, con el material de la cañería, ¿cierto? Y si se recuerdan aquí, dependiendo de si era laminar, tenemos una forma de calcular el factor de fricción, otra forma de calcular el factor de fricción, ¿ya? Pero también existen lo que se llama las pérdidas por accesorios, ¿ya? De que un sistema hidráulico se compone, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, quisieran llevar desde acá, imagínense que lo sacan por el fondo, ¿cierto? Quieren llegar, por ejemplo, bajo este formato, con estas dos estanques. Fíjense que es el largo mismo, existen algunos puntos, como estos que estoy marcando acá, que permiten conectar varios tipos de tubería o varios largos de tubería, ¿cierto? Y estos se llaman accesorios, ¿ya? Accesorios, o también llamados pisos, ¿ya? Corresponden a los codos, a las T, a las válvulas y todo lo que no sea cañería se incorpora como fittings, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, básicamente, las denominaciones que se suelen hacer acá es, las cañerías se les llama pérdidas mayores y a los accesorios se les llama pérdidas menores, ¿ya? Solamente por denominación. Entonces, vamos a hablar de las pérdidas menores que se asocian a, como bien dice aquí, a uniones, válvulas, codos, ensanchamientos, todo lo que influya en la energía del fluido, ¿ya? Básicamente todos los obstáculos que va atravesando el fluido. Y estos obstáculos, ¿cierto? Se llaman fittings. Podemos cuantificar su pérdida de energía mediante esta expresión que está acá, ¿ya? ¿Qué dice? No, en realidad, más que con esa, me arrepiento. Vamos a pasar a la directa, que es esta que está acá. La pérdida de energía menor, es decir, la pérdida de energía asociada a que, al que el fluido se encuentre con el fitting, está asociada con KL, que es el coeficiente de... Tiene un nombre específico. Coeficiente de pérdida, ahí está, de pérdida, que depende del tipo de la velocidad del fluido. Entonces, ¿qué corresponde este coeficiente de pérdida, ¿cierto? Esto generalmente está tabulado. Tabulado. ¿Ya? Es decir, si ustedes conocen qué tipo de fitting es y conocen además y tienen las tablas donde aparece su constante o su coeficiente de pérdida K, el KL, pueden ustedes calcular cuánta energía se está perdiendo por el efecto de ese fitting. ¿Ya? Esa es la primera forma de cuantificar la pérdida menores, mediante el coeficiente de pérdida. Pero existe otra forma, ¿cierto? Que se llama el método del largo equivalente, en donde, si se fijan acá, esta válvula que está aquí, aunque esté totalmente abierta, ¿cierto? Igual acá genera una fricción adicional, considerando que el fluido ya tiene
efectos de fricción aquí en las paredes. Y además hay que sumarle a otro tipo de pared, ¿cierto? Todas estas zonas que estoy pintando, todas estas desviaciones y cambios bruscos en el fluido generan fricción adicional, por ende una pérdida adicional, ¿ya? Que es la idea que estamos haciendo aquí. Pero existe una forma, otro método que se llama el método de los largos equivalentes, en donde uno sustituye esta válvula que está acá, la válvula que está en amarillo, la sustituye, todo esto la sustituye por un tramo de cañería con un largo equivalente tal que sustituya la caída de presión o la pérdida de energía que está generando esa válvula. ¿Ya? Este método es un poco más antiguo, pero también bastante útil, ¿cierto? En donde uno trabaja con el largo equivalente de cada fittings. Ya lo vamos a explicar en su momento. ¿Ya? Pero lo importante acá es que ahora nuestras pérdidas de energía, nuestro HL, va a estar constituido por las pérdidas asociadas a la cañería misma, ¿cierto? Esta que ya sabemos, ¿cierto? Esta que está aquí era F por L dividido en D por V cuadrado dividido en 2G, que es lo que vimos en la clase pasada. Mientras que esto lo podemos cuantificar, ¿cierto? Esta que está acá, como, ¿cierto? De, ¿cómo se llama el nombre específico para no embarrarla? El coeficiente de pérdida, ahí está, para que sigamos el mismo lenguaje. Si se fijan, dimensionalmente hablando, tienen las mismas unidades, entendiendo que el KL es adimensional y el L dividido en D también es adimensional. Incluso el F por L dividido en D, eso también es adimensional. ¿Ya? Así que en términos de dimensiones estamos súper bien. Fíjense, por ejemplo, en la figura que tenemos acá, ¿cierto? Esto son dos tipos de codo. Uno es un codo embridado porque es la forma en que está conectada a las dos paredes, o sea, a dos paredes, a las dos tuberías, ¿ya? Porque acá hay una tubería, aquí hay una, pero acá hay otra. Entonces, la idea del codo es que conecta dos secciones de tubería, ¿cierto? Con un cambio direccional. Este codo es un poco más suave, por ende, fíjense que el flujo, si bien van a haber líneas de flujo que puede que choquen con el codo embridado, es mucho más notoria el cambio de dirección repentino en el codo que está en 90 grados a su derecha. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Es que el coeficiente de pérdida es menor que el coeficiente de pérdida de un codo de 90 grados o de cambio repentino. Quiere decir que este codo, el codo de cambio de dirección repentino, genera más pérdidas de energía que un codo, ¿cierto? Con cambio de dirección suavizado. ¿Ya? Y estos valores que están aquí, los KLs, generalmente están tabulados o se los puedo dar yo, ¿cierto? Como dato adicional en la prueba. ¿Ya? Entonces, nuestro cálculo de energía, de pérdidas de energía totales, se puede generalizar de la siguiente manera. De energía o la pérdida de energía por los efectos de todas las tuberías, más el cambio de energía por efectos de los accesorios. ¿Ya? Si tenemos varias tuberías, se transforma en una sumatoria, ¿ya? Que es básicamente sumar las pérdidas de energía por cada una de las tuberías, ¿ya? Y la sumatoria de todos los accesorios multiplicado por la velocidad en la cual está ingresando el fluido a dicho accesorio, ¿ya? Si lo incorporamos en nuestra ecuación de energía general, tenemos esta ecuación como, ¿cierto?, el balance de energía más general posible que hemos logrado hasta ahora. ¿Ya? Al menos en nuestro curso vamos a dejar las pérdidas de energía solamente hasta este punto, es decir, con pérdidas mayores y con pérdidas menores. ¿Ya? Ya. Aquí les presento también alguna tabla de algunos fittings, ¿ya?
algunos accesorios que van incluidos en el sistema hidráulicos y sus coeficientes de pérdida. Fíjense que hay algunos que son bastante bajos, 0,2, pero hay otros que son bastante altos. Ya, fíjense que una válvula esférica, que aunque esté totalmente abierta, igual va a estar generando una fricción adicional al fluido, quitándole energía y finalmente quitándole presión de entrada respecto a lo que salga de ese fluido del sistema hidráulico. ¿Ya? En general, van a encontrar más adelante con ejercicios en donde se suelen despreciar este tipo de pérdidas, ¿ya? Solamente lo van a considerar si es que les entregan los valores de K, o en realidad ahí el análisis va más por parte de ustedes. Será necesario entonces no considerar las pérdidas por fricción en menores, por así decirlo, por fittings, depende, ¿cierto?, del fitting que esté, ¿cierto?, en nuestro sistema respecto a su factor K, ¿ya? Por ejemplo, si tienen una cañería de 1 kilómetro, ¿cierto? Imagínense una cañería de 1 kilómetro, y a esa cañería de 1 kilómetro le aplican un codo de 45 grados, el que está acá, ¿cierto? El último, ¿cierto? Y esta, ¿cierto? 2 kilómetros y 1 kilómetro. Ya, probablemente este factor K no le haga ni cosquilla a la pérdida mayor que está asociada a las cañerías. Pero eso se los va a ir dando la experiencia, y a medida que vayan haciendo ejercicios van a ir ustedes identificando, ¿cierto?, cuándo se puede cuándo se puede descartar el efecto numérico de la pérdida menor o cuándo sí, ¿ya? Por mientras hay que considerarlas siempre. Entonces, como les decía, las pérdidas menores se pueden cuantificar con el coeficiente de pérdida, pero también les mencioné que puede ser calculado como si fuera una cañería, ¿ya? No sé, pues imagínense que tienen una cañería así y justo acá tienen un codo, ¿cierto? Imagínense que esto mide 1 metro, esto 3 metros, ¿ya? Generalmente uno transforma ese codo en otra cañería, ¿ya? Tal que, no sé, imagínense que esto mida 2 metros de largo equivalente, ¿ya? Es transformar el fitting, en este caso el codo, a un largo equivalente, ¿cierto? A un largo equivalente. Y fíjense que si ahora el fitting lo transformamos numéricamente hablando en una cañería, ya podemos aplicar, ¿cierto?, la fórmula de pérdida mayor, pero calculándola a un accesorio. Repito, este método no es tan contemporáneo, ya es un poco más antiguo. Hoy en día se conocen muchos de estos factores K, ¿cierto?, para poder realizar los cálculos asociados. De todas maneras son mucho más rápidos que el largo equivalente. ¿Cómo se obtiene este largo equivalente? A través de esto que se llama nomograma. Que ustedes ubican, por ejemplo, si ustedes tuvieran una válvula de ángulo abierto, ¿cierto? Ahí está la flechita. Se ubican acá, ubican el diámetro de ese, por así decirlo, accesorio, ¿cierto? Vamos a elegir esta. Imagínense, no sé, que el diámetro fuera 2, esto está en pulgadas, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. Entonces ustedes trazan una línea. Voy a intentar a ver si es que puedo hacerla así como bonita, ¿ven? A ver, ahí. Ah, bueno, por ahí. Si ustedes, ¿cierto?, trazan una línea desde el punto asociado acá, al equipo, al fitting, en este caso la válvula de ángulo, con su diámetro, fíjense que esta recta o esta gráfica que está acá nos va a indicar que, si se fijan corta ahí, APP25, nos va a indicar que nos va a decir una válvula de ángulo de
2 pulgadas es lo mismo que 25, ¿cierto? 25, esto está en pies, 25 pies, ¿cierto? De cañería con diámetro de 2 pulgadas, ¿ya? Entonces ahora pueden calcular la pérdida de esta válvula como si fuera una cañería, ¿ya? Es un método un poco más largo, pero se puede acceder. Bueno, eso va a quedar ahí para siempre. Ya. Entonces, claramente ahora vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se aplica esto, ¿cierto? Lo vamos a calcular pérdidas menores asociadas a casos reales. Entonces, dice, una tubería horizontal de agua de 6 centímetros de diámetro interno, ¿cierto? Esta que está acá, se ensancha de manera repentina a una tubería de 9 centímetros. La velocidad y la presión promedio del agua antes de la sección de ensanchamiento son de 7 metros por segundo y 150 kilopascales. Ya, determinar la pérdida de carga y la presión en la sección de diámetro más grande, es decir, ya, y el delta P o HL. ¿Ya? Vamos para allá. Entendiendo de que esto continúa para acá, es como una cañería seccionada, ¿ya? Y entendiendo que para este ejercicio no vamos a considerar estos largos que están acá, ¿ya? Porque queremos ver solamente el efecto del fittings, ¿ya? Pueden imaginarlo como si esto estuviera muy pegado, como si, no sé, pues tuvieran una cañería ahí muy, muy, muy grande y de repente viene el ensanchamiento, ¿cierto? Y es como si le hiciéramos un zoom a esto. Así. ¿Ya? Eso es lo ideal. Entonces, en donde podemos despreciar, en este caso, las pérdidas por fricción mayores. Ya solamente vamos a considerar el efecto del feeding. Entonces, si hacemos nuestro balance de energía, ¿ya? Desde una sección muy zoom, haciéndole mucho zoom, ¿ya? Podemos aplicar la ecuación de continuidad, ¿cierto? Masa 1 igual a masa 2, flujo máximo bien digo. Como el agua es un fluido incompresible, su densidad se mantiene constante, ¿ya? Caudal 1 es igual a caudal 2. Eso provoca que velocidad 1 por área 1 es igual a 2 a velocidad 2 por área 2, ¿ya? Y si el área, a su vez, como es una tubería circular, podemos calcularla como pi cuartos por diámetro 1 al cuadrado, B2 por pi cuartos por diámetro 2 al cuadrado. Los pi cuartos se van a ir, de 1 cuadrado, de 2 al cuadrado. Por ende, la velocidad en el punto 2 la podemos calcular sin ningún problema como V1 por diámetro 1 al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado, que es lo que está aquí. ¿Ya? Como conocemos los diámetros y conocemos la velocidad 1, la velocidad 2, ¿cierto? La podemos determinar. ¿Ya? Perfecto. Solamente con nuestra ecuación de continuidad. Dicho eso, vamos a nuestro balance de energía. Hicimos ya el balance de masa, ahora el balance de energía. Fíjense que nuestro sistema no tiene variaciones de altura, ¿ya? No tiene energía añadida, no hay elementos mecánicos, máquinas que añadan energía, elementos que retiran energía, ¿cierto? Y estamos. Ya, nos queda esta ecuación que está acá. Fíjense que se conoce P1, se conoce, de hecho vamos a rayar todo lo que se conoce. P1, G, de hecho todo esto se conoce. Todo eso se conoce, todo esto se conoce. P2 no, P2 sí. Y HL tampoco. ¿Ya? Por ende, si de alguna manera obtenemos el HL, podemos encontrar P2. Entonces vamos a enfocar nuestros esfuerzos para poder encontrar las pérdidas HL. Como bien les dije recién, el HL solamente va a estar
asociado al accesorio, ¿ya? Entiéndanse que solamente hicimos un suma de eso. Ahora, si por ejemplo esto midiera, no sé, 3 metros y esto midiera 4 metros, tendríamos una pérdida mayor aquí, un HL1, un HL2 asociado al fitting y un HL3 asociado a la otra cañería. ¿Ya? Y sumamos todas esas pérdidas nomás y obtenemos la pérdida total, un HL total. ¿Ya? Ya. Entonces, como ahora estamos despreciando los largos, solamente esto es solamente para ver el ejemplo que estamos analizando. En los casos prácticos que vamos a ver no va a ser así, sí vamos a considerar las pérdidas mayores, ¿ya? Pero solamente aquí para aprender cómo se calcula la pérdida menor. Entonces, la pérdida menor sería KL por B cuadrado dividido en 2G. V cuadrado sería la velocidad de entrada del fitting, en este caso serían los 7 metros por segundo, sería la primera velocidad a la que se enfrenta el fitting, ¿ya? Y G es una constante, por ende vamos a buscar KL. Aquí está lo que le estaba comentando recién. Notar que HL está compuesta en este caso solo por las pérdidas menores, ya que no se está calculando la pérdida del tramo de la tubería, sino que solo del accesorio, ¿ya? Si que se considera el tramo de la tubería, es cierto, es lo que les mencioné recién en el video previamente. Entonces, vamos a buscar K. Para encontrar K de este tipo de accesorio solamente, que es un ensanchamiento repentino, vamos a ir a una tabla que está en el libro MOT, ¿cierto? En la cual, ¿cierto?, permite determinar la resistencia, o el coeficiente de resistencia, o el KL, para ensanchamientos repentinos. En este caso, ¿cierto?, esta tabla nos entrega primero un eje que dice D2 dividido en D1, ¿ya? Es decir, cuánto cambia el diámetro 2 respecto al diámetro 1, y nos entrega otro eje que es el de velocidad. El de la velocidad de entrada de nuestro fluido. Fíjense que en nuestro caso, nuestro diámetro, eso da 1,5. Es decir, estaríamos ubicados aquí. El 1,5 está por ahí. Mientras que nuestra velocidad, ¿cierto?, es 7. Por ende, si hacemos chocar ambos parámetros, estaríamos justo aquí, entre el 0,22 y el 0,33. Habría que realizar una interpolación lineal y obtener que nuestro K valdría 0,275. ¿Ya? Existen algunos fittings que tienen estas formas de determinarse. ¿Ya? Hay algunos que tienen gráficos, hay algunos que tienen otras formas muy intuitivas en realidad. ¿Ya? Acá el mismo gráfico lo está diciendo cómo obtenerlo, en la tabla, bien digo. Y existen tablas como las que les mencioné acá arriba, la que les mostré acá arriba. Esta, directamente el fitting ubicado ahí como tabla, como K. ¿Ya? Entonces, una vez que obtenemos el valor K, lo reemplazamos en nuestra fórmula, ¿cierto? Sería, en este caso, el KL por la velocidad al cuadrado dividiendo G, nos entrega la pérdida de carga, ¿cierto?, de nuestro accesorio. ¿Ya? Por ende, reemplazamos los datos, entendiendo que ahora esto es esto que está ahí, ¿cierto? Reemplazamos nomás, ¿cierto?, entendiendo que esto es Pascal, ¿cierto? Todo en unidades internacionales para que quede todo dimensionalmente correcto. Despejamos la presión, ¿cierto? Y vemos que nuestra presión 2 es de 162,9 kilopascales. Nuestra presión aumentó. ¿Ya? Por lo que tengo entendido, sí. ¿Ya? Eso respecto a por así decirlo, al fitting. Fíjense que se generó un aumento porque si ustedes no consideran este valor, que es bastante pequeño por lo demás, 0,7 metros es muy poco, fíjense que si se genera la presión que está acá, ¿cierto? Y esta es la velocidad 1, si se genera una disminución de la velocidad, ¿cierto?, entendiendo de que el cambio de altura no está ocurriendo acá en este ejercicio, tiene que haber una compensación por otro lado. Si es que
que fuera un sistema ideal, esto subiría más de hecho. Pero como el sistema pierde energía, esto sube, pero no tanto como si fuera un sistema ideal. Por ende, nuestra presión, ¿cierto?, tiende a elevarse un poco. Obviamente, ¿cierto? Obviamente no estamos considerando, repito nuevamente, los largos, ¿cierto?, de la antes de la sección y post sección y luego post, ¿cierto?, ensanchamiento, haciendo que este número crezca aún más. Y si este número crece lo suficiente, puede ser que incluso exista una disminución de la presión para compensar matemáticamente el balance energético. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es cómo calcularla individualmente. De todas maneras, puse una forma de cómo calcularlo con el método de largo equivalente, que es un método, como les decía, a mi parecer un poco anticuado. ¿Ya? De todas maneras, aquí tienen la comparación de cómo se hace, si quisieran, ¿cierto?, comparar la forma. Está explicado, ¿cierto?, por si quieren complementar el estudio. ¿Ya? Porque lo que me gustaría hacer ahora es hacer, bueno, aquí están los fines, de hecho podría haber empezado mostrando esto en realidad, ¿ya? Pero me quiero soltar un poco porque quiero hacer un ejercicio, un ejercicio más completo, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio que está acá, ¿cierto? Déjenme revisar algo y vamos a hacerlo. Porque este ejercicio es bastante completo, es un ejercicio que perfectamente podría entrar en una prueba, perfectamente, que dice lo siguiente. Se tiene agua a 10 grados Celsius que fluye desde un depósito grande hacia uno más pequeño a través de un sistema de tuberías de hierro fundido de 5 centímetros de diámetro constante, tal como se indica en la figura. Determinar la elevación que se debe mantener el estanque 1 para obtener un caudal de 6 litros por segundo. ¿Ya? Es decir, aquí, dentro de la cañería que está conectando los dos estanques, debe haber un caudal de 6, aquí, Q igual 6 litros por segundo. Y debemos conocer, ¿cierto?, cuánto es esa altura. Entendiendo que por efecto de la gravedad y por efectos de presión, ¿cierto?, el flujo va a fluir en esta dirección, valga la redundancia, ¿cierto?, y va a tender a llenar este estanque. Entiéndase que claramente en estos sistemas un estanque, si empieza a fluir agua, esto empieza a bajar el nivel y esto empieza a subir, pero estos son sistemas estacionarios, ¿ya? Esa es una de las gran consideración de nuestro curso, ¿ya? Entonces, vamos para allá. Planteamos entonces nuestro balance de masa y energía, entendiendo que los puntos ya están elegidos. Ambos estanques están abiertos a la atmósfera, por ende no debiésemos tener problemas con la presión, ¿ya? Se entregan, ¿cierto?, todos los Ks de los fittings que están incorporados en nuestro diagrama. Por ende, es momento de ir al ejercicio. Dice, hay algunas suposiciones, ¿cierto? Como les decía, estado estacionario, líquido incompresible, nuestra densidad es constante, ¿cierto? Y las alturas de los estanques parecen totalmente invariables. Vamos entonces, planteamos nuestro balance de energía. P1 es igual a P2, por ende ambas se anulan, no es que valgan cero, se anulan realmente. La velocidad 1 y la velocidad 2 de cada estanque, de superficie estanque bien digo, son lo suficientemente lentas entre sí. Ya, bajan demasiado lento entre sí. Por ende, no es que sean las mismas de hecho, por si acaso. ¿Ya? Entonces esto se cancela. Es un término muy pequeño, por ende se cancela. No tenemos energía retirada, tampoco tenemos energía añadida. Y fíjense que nuestra balance de energía se reduce mucho, bastante. ¿Ya? De hecho, queda que la altura 1 va a ser igual a la altura 2 más las pérdidas de energía asociadas al trayecto que tiene que recorrer el fluido desde el punto 1 hacia el punto 2. Ese trayecto genera solamente fricción en el sistema de cañerías. ¿Ya? La molécula de agua o la molécula de fluido que va desde acá a acá, este tramo, no debiese haber fricción porque es por así decirlo, un movimiento del mismo fluido dentro de su mismo espacio, por así decirlo, ¿ya? Pero aquí ya sí la fricción con las paredes, aquí y acá, es totalmente notoria. Entonces,
vamos a enfocar nuestros esfuerzos en poder determinar el HL, ¿cierto? Ahora nuestro HL sabemos que está compuesto por una pérdida mayor y una pérdida menor. Eso va a ser siempre de manera generalizada para el curso desde aquí en adelante. ¿Ya? Por ende, debemos considerar cuántos tramos de tubería hay y cuántos fittings hay. Si se fijan, solamente hay una tubería, un tipo de tubería, ¿ya? Los tipos de tubería se separan por su diámetro, ¿ya? Si por ejemplo acá hubiera una tubería más grande, ¿cierto? Un ensanchamiento, tendríamos dos tuberías, por si acaso. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos tuberías en serie. Y tenemos hartos fittings por ahí dando vuelta. Ya, ¿qué hacemos entonces? Como la cañería es solamente una, tal como les mencionaba recién, ¿ya? Y más encima de diámetro 5 centímetros, simplemente el HL va a ser al FS dicha cañería. ¿Ya? Todo esto está asociado a esta cañería que está acá, que ya sabemos cómo calcularlo, más las pérdidas por el flow fittings. Si se fijan, la velocidad, de hecho, esto está en mayúscula y esto también, esto no, pero es la misma velocidad. De hecho, a eso quería llegar. La velocidad por la que está circulando el fluido en toda la cañería es la misma, porque al no haber cambio de diámetro, la velocidad debiese permanecer constante durante todo el trayecto desde aquí hacia acá. ¿Ya? Todos los puntos al interior de la cañería tienen la misma velocidad, por ende, esa V que va acá es la misma que la que está atravesando todos los fittings. Entonces, el largo de la cañería lo tenemos, el diámetro también, y estamos pendientes de la velocidad. De hecho, aquí lo que le estaba comentando, la velocidad es única porque no hay variación de diámetro en todo el trayecto. Y la velocidad la podemos calcular con el caudal que nos entregaba el ejercicio, los 6 litros por segundo. Hacemos las transformaciones necesarias para poder, ¿cierto?, que resulte todo esto dimensionalmente correcto. ¿Ya? Pueden apreciar acá que litros se van acá, metros cúbicos se van con los, bueno, estos metros cuadrados se van con el cubo y queda metros por segundo, ¿cierto? Como unidad de velocidad lineal. Entonces, ya teniendo la velocidad, podemos simplemente reemplazar en todos los números que están acá. Y esto que está acá son la sumatoria de todos los Ks en las que esté pasando a través del fluido. ¿Ya? Fíjense que tenemos uno ahí, 2, 3, 4 y 5. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Simplemente se suman y se multiplican por el factor de velocidad cuadrado dividido en 2G, ¿cierto? Eso que está aquí. Y se calcula el HL. Calculamos el HL, ¿cierto? Esto ya perfectamente lo podemos hacer al tiro. Ah, no, miento. Nos falta el F. Detallazo. Nos falta ese F que está escondido por ahí. ¿Ya? Nos falta ese F que está aquí. El F es el factor de fricción de Darcy, de hecho. Entonces, para determinar el F, debemos determinar el régimen, ¿cierto? Ya tenemos la velocidad, ya tenemos la densidad, ¿cierto? Y ya tenemos, bueno, todos los valores para poder determinar el Reynolds, que dio 117.000, claramente turbulento, da sobre 4.000, por ende es turbulento. Vamos a determinar la rugosidad relativa, el E dividido en D, ¿cierto? El E lo sacamos de tabla, que en este caso da 0,26 milímetros. Y el diámetro, que son los 5 centímetros, lo pasamos a milímetros para que esto quede adimensional. 0,005. Entonces, con estos dos números, pueden o incluirlo en la ecuación de Coolbrook o irse al gráfico de Moody, ¿ya? En donde vamos a buscar acá abajo el 117.000, es casi 1 por 1 por 10 elevado a la 5, ¿ya? Casi que ahí. Y lo vamos a juntar con el 0,05. 0,005, chuta, perdón, actualizaciones. El 0,005 está justo entre el 0,006 y el 0,004. ¿Ya? Por ende hay que crear una línea, la línea morada,
que siga una trayectoria más o menos parecida a las que están arriba y a las que están abajo. Es decir, ay, si no soy tan chueco, ¿cierto? Como algo así. ¿Ya? En donde la intersección ocurre acá, ¿cierto? Y esa intersección, si la proyectamos hacia el lado izquierdo, obtenemos el factor de fricción de Darcy. Y eso aproximadamente me dio a mí 0,031. Entonces lo ponemos aquí en nuestra ecuación del HL, calculamos el HL y fíjense que despejamos esto y nos da 32 metros. Una altura bastante considerable, es decir, que esto 31,9 metros. ¿Ya? Al tener el líquido a una altura de 31,9 metros, va a fluir por aquí 6 litros por segundo, venciendo la fricción de la cañería misma, más la de los fittings que están asociados a el sistema hidráulico. ¿Ya? Este es un ejercicio típico, muy típico de prueba, en donde se incorporan y se incluyen todos los tipos de pérdidas por fricción. ¿Ya? Noten sí que si el sistema fuera ideal, es decir, no consideran pérdidas por fricción, este número es demasiado grande como para despreciarlo. Demasiado grande. Significa 28 metros más o menos de pérdida de carga, que es un número bastante grande para no considerarlo. Ahora, la pregunta es, ¿en este ejercicio podríamos haber despreciado los accesorios? Estos que están acá versus la pérdida mayor. Esa pregunta se la pueden hacer y se la pueden autocontestar determinando el valor de esto, que está en verde, de todo esto, y compararlo con el valor de todo esto. ¿Ya? Si ustedes comparan estos valores y en general esto es muy pequeño, el color, a ver si lo ponemos aquí bonito. Ven que el color rojo versus el verde, si ustedes ven que esto es muy grande, así, el verde respecto al rojo, no sé, les voy a inventar números. Imagínense que esto les da 100 y esto les da 2 o no sé, 0,8. Pueden despreciar este número, ¿cierto? Y quedarse solamente con las pérdidas mayores. Pero ese entrenamiento solo se los va a dar el hecho de que vayan practicando estos ejercicios, ¿ya? Puede haber, ¿cierto? Si hacemos una revisión así muy preliminar, esto vale 0,5, esto vale 0,3, esto vale 0,2, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por ahí? Y este que es un poco más grande vale 1, ¿ya? Yo les diría que si tuviéramos este con 0,5 acá abajo también, podría ser, habrían altas chances de poder despreciar las pérdidas menores totales, ¿ya? Pero si no están seguros, mi sugerencia es que las calculen igual. Ya no debiesen perder tanto tiempo porque es simplemente añadir este término que está acá, que los CAS debiesen conocerlos. ¿Ya? Ya chiquillos, para la próxima clase vamos a terminar la materia de la prueba, de hecho, les diría, que corresponde a sistemas hidráulicos. ¿Ya? Que es básicamente, vamos a ver redes de cañería, tanto en serie como en paralelo. Vamos a ver cómo se comportan los caudales y las pérdidas en serie y paralelo. Y ya finalmente nos vamos a dedicar a hacer full ejercicios hasta el día de la prueba. ¿Ya? Full ejercicio. Acá hay ejercicios resueltos, ¿cierto? Para que puedan desarrollar ejercicios propuestos que están acá. Yo obviamente les voy a subir las pruebas de los semestres pasados y además una guía con este contenido. ¿Ya? Eso chicos, que les vaya súper bien.